Hola, ¿cómo están? Buenos días, fue una odisea llegar hasta acá. Ya saben cómo es esta ciudad. Gracias por estar aquí. Es un privilegio volver a moderar en Decididas, un espacio que no solo reúne talento, sino que impulsa conversaciones que cambian estructuras. Hoy vamos a hablar de algo que durante décadas se ha dado por hecho, que es el cuidado. Históricamente se entendió como un asunto privado, femenino, casi invisible. Pero hoy sabemos algo distinto. El cuidado sostiene economías, sostiene ciudades y sostiene e impulsa la productividad. La pregunta ya no es quién cuida, la pregunta es cómo convertimos el cuidado en infraestructura. Y eso implica, obviamente, algo que aquí tenemos en este panel, en las ponentes: liderazgo, cultura y comunidad. La cultura dentro de un cambio. Gracias a nuestras panelistas por ayudarnos a pensar el cuidado no como un gesto individual, sino como un sistema. Y para comenzar les voy a hacer una pregunta a Marco. Voy a empezar por acá, si me permiten, Molly. ¿Empiezo contigo? ¿Sí? Sí, gracias. ¿En qué momento el cuidado, Molly, deja de ser un acto individual y se convierte o se debería convertir en infraestructura, en comunidad? Oh, okay. Comunidad e infraestructura. Well, I think civic infrastructure has been built with this power down, right? Rather than holding all of us in shared power and coming together and holding one another in shared power is the way to go forward. And I think CARE is the vehicle in which we can move forward, right? In which we can build coalitions and go forward. And it's also how we can continue to do that work. I was talking to Fatima on the bus ride over here, and she was talking about how this fear is getting in our way of actually moving forward, whereas if we use CARE in these shared models, then we can go forward. And when I was younger, in my 20s, I did a lot of work with textiles and fabric, and thinking about how these little strands come together to weave something stronger, and that is what I think we need from power structures now, is to come together and learn from CARE blocks and learn from all of this other work and question and be creative and build something stronger. Mil gracias, gracias, Molly. Y les quiero recordar a mis ponentes que tenemos 2 minutos y medio para cada respuesta, para que tratemos de lograr hacer todas las preguntas. En ese sentido, la misma pregunta, esta es general, Diana: ¿en qué momento el cuidado deja de ser un acto individual para convertirse en infraestructura? Yo quiero hacer una propuesta, y es más allá de infraestructura, que lo pensemos como un bien común. Y que lo pensemos como un bien común donde la infraestructura cívica hace parte de eso. Pero al volverlo un bien común, cambiamos la concepción de ese cuidado. Deja de ser solo una responsabilidad al interior de una familia, y entonces que si uno falla es una responsabilidad individual. Pasa a ser una necesidad común. Pasa también a significar que si entendemos que si falla y si no está, entonces va a haber una falla sistémica. Es decir, que si no está el cuidado, todo ese sistema se va a debilitar. También, al verlo como un bien común, nos obliga a que sea esa responsabilidad colectiva. Eso nos ayuda a sacarlo del hogar, eso nos ayuda a ponerlo en los presupuestos, eso nos ayuda a ponerlo en la discusión. Pero además, yo creo que es fundamental verlo como un bien común, porque el bien común puede correr el riesgo de que no haya suficiente provisión. Y hoy, si lo ponemos en esos términos, nos ayuda a ver que no puede seguir dependiendo únicamente de las mujeres y de manera no remunerada. Y eso es lo que nos ayuda a entender que no podemos seguir cargándoselo todo a las mujeres en el hogar y esa manera. Y entonces, creo que además eso nos sacudiría y nos implicaría pensar en poder, en liderazgo, en éxito de manera distinta. Y en concreto, porque el poder y el liderazgo y lo que podríamos hacer todos sería cambiar la concepción del poder por aquel que sostiene, no solamente el que dice qué hacer, sino el que habilita. Entonces eso nos cambia, y eso mismo hace la infraestructura. Y de eso vamos a hablar también específicamente un poquito más adelante.
Alexandra, ¿tú qué dirías? ¿En qué momento se tiene que convertir, dejar de ser individual el cuidado y convertirse, sí, en comunidad? Yo retomo donde dejó Diana, porque creo que su tren de pensamiento es exactamente hacia donde tenemos que llevar la conversación. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, hay un libro que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que habla acerca de la transición de la Edad Media hacia la Ilustración, y lo que ella dice, contradiciendo un poco lo que solemos pensar, que la Ilustración fue salir del oscurantismo y llegar a entender las cosas de modo científico, se abandonó la idea de que la comunidad y la reproducción de la vida era lo prioritario y se pusieron en el centro las cosas en lugar de las personas. Y creo que eso es lo que está diciendo Diana y me parece que es muy importante. Los cuidados son una revolución de la manera en la que vemos el mundo. Son una revolución de aquello a lo que le otorgamos valor. Es una forma totalmente distinta de mirar la economía, la política, la vida pública, la vida privada, y por eso la transición de lo individual a lo colectivo no es solamente una transición respecto del cuidado, sino de los bienes públicos en general. Necesitamos volver a reclamar el hecho de que si se privatiza todo, si se privatiza el cuidado, se privatiza el agua, se privatiza la economía y lo único que pensamos es que cada quien es responsable de su destino y todo aquello que nos reúne o nos conjunta como comunidad no es valioso, vamos a acabar destruyendo el planeta, destruyendo las posibilidades y con una sociedad absolutamente polarizada. La polarización proviene no de que unas personas están resentidas socialmente o cosas que se suelen decir en México. La polarización proviene de la división y de la individualización. Entonces creo que el cuidado es un vehículo para volver a poner en el centro a las personas y volver a valorar el trabajo colectivo y la responsabilidad compartida respecto del sostenimiento de la vida. Gracias, Alexandra. Marcelina, al respecto, ¿tú qué dices en cuanto a que tiene que dejar de ser individual para convertirse en comunidad y en consecuencia en infraestructura? Sí, creo que desde siempre se ha mirado desde quién dirige el poder, como las empresas, el gobierno, el ejército, sin mirar quién alimenta, quién cuida, quién acompaña. Y desde la otra mirada, si le damos valor a eso, a esta parte, ¿no?, colectiva, a esta parte donde quien sostiene, quien cuida esa parte, estaríamos hablando de otro tipo de liderazgo, ¿no? Sin estar pensando que, bueno, qué es el poder o el liderazgo es mejor, ¿no? Creo que no es desde esa mirada, sino qué valor le estamos dando al cuidado o quienes realizan este cuidado que es tan importante y que no se ha dado valor a ello, ¿no? Gracias, Marcelina. Y para cerrar esta ronda, saludo con mucho gusto a Tatiana y la incluyo en esta conversación. Tatiana, para el cierre. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos oído 4 increíbles opiniones. Me encanta ver al cuidado como bien común, como una revolución, el vehículo para poner al centro a las personas, pasar de individual a ser colectivo. Pero a mí me gustaría que vayamos un poquito más allá. El cuidado es infraestructura. O sea, hoy para existir en la sociedad en la que vivimos necesitamos producir. Para existir necesitamos comer, estar sanos, tener un techo arriba que nos proteja, tener ropa limpia, poder estar bien nutridos para poder aprender lo que necesitamos aprender, para poder producir. Sin embargo, si no hacemos todo antes de lo que acabo de escribir, para poder producir, no podemos producir. El cuidado es esencial, fundamental, nunca ha desaparecido, siempre ha estado ahí. Yo creo que el problema es que la sociedad de hoy lo ha tomado, lo ha obviado, lo ha escondido en las casas y no lo ha reconocido como esta labor fundamental que necesitamos para poder existir en el planeta. Entonces, el cuidado es infraestructura. Yo lo que creo es que hay que empezar a entender cómo reconocerlo como tal.
tanto en la política, pues sobre todo en la economía, en la política y, bueno, lo que a mí me concierne en el espacio físico. Gracias, Tatiana. Y pues sí, hablando de estructura, ninguna infraestructura se da sin un cambio cultural. ¿Qué cambio cultural, Molly, es indispensable para que el cuidado deje de recaer principalmente, como ha sido siempre, en las mujeres? Oh, cultural change with women in care work. Right? I think taking collective ownership, women often take collective ownership, and care work is so often done by women. And I'm thinking about the continuum of care a lot. And when we're talking about, reciprocal care, I was talking to Latasha last night, and she was talking about learning how to receive care. And it was so easy for her to give care, but this reciprocal care, and with community ownership comes also this gratitude. And when I installed the Monuments to Motherhood in Memphis, it replaced a monument to one of the founders of the KKK, who was also a war criminal, and they weren't using that part of the park. And once the monuments came there, people started using the part of the park for birthday parties, Tai Chi, all sorts of gatherings, and the person who maintained the park is the first person who used the term continuum of care with me, because he said they weren't having to pick up the park as much because people felt ownership of it. They felt ownership of that public space. And so they were cleaning up not only after themselves, but after others. And then they're using the space, right? They're using the space and they're organizing. And when I first learned about Marcelina's work and was able to meet Marcelina, she started organizing by going to these third spaces, by going to churches on Sunday, by talking with other women and building collectives, right? And those collectives built movements. But if we don't have these third spaces where we feel seen and represented, and we feel like we are all on one platform, then we don't have that ability to organize. And so with the Monuments to Motherhood, instead of being on a platform like most of the monuments that we see, which mostly monumentalize violence, they're on the same grounding as us, right? We are all on common ground, and they're inviting you to be supported and to be held. And so I hope that we're being held as a community and finding a way to hold one another. Muchas gracias, Molly. Diana, sobre esto y sobre todo pensando en América, ¿no? De México para abajo, que de pronto es como la obligación desde que naces atender a los hermanos, hablando del cambio cultural. A ver, yo creo que el cambio cultural debe venir de distintas partes. Creo que, y vuelvo a reiterarlo, llegar a este punto donde pasemos de que no es una responsabilidad individual. O sea, dejar de pensar que yo nazco y crezco y voy a tener que cuidar y cuidar sola. Eso es lo que creo, ese es el primero, que esto es colectivo y se requiere más. Eso es un punto central. Creo que también un cambio cultural tiene que estar en lo que medimos por éxito. ¿Qué es éxito? Entonces solemos pensar éxito como está creciendo el Producto Interno Bruto, o se están abriendo más tiendas, más comercios, o estamos exportando más. Pero creo que es entender eso que está generando, es ir un paso más allá a esas cifras y esos indicadores y preguntarse, ¿está generando bienestar? ¿Está excluyendo? Es eso, es pasar de esa cifra a preguntarse realmente todo lo que consideramos éxito, cuál impacto está teniendo. Otro gran cambio es cultural que tenemos que lograr hacer es que la paternidad o sobre todo la maternidad o vivir con discapacidad o envejecer no venga a costa de la exclusión, porque eso en parte es lo que pasa. Una persona que vive con discapacidad termina excluida en el hogar con su cuidadora. No, el cambio cultural tiene que ser cómo hacemos para que pueda estar en este espacio público, en esta infraestructura, cómo sea que podamos acompañar la vejez, que es a lo que todos vamos para allá. Ojalá, ¿no? Lleguemos. Entonces es también entender
¿Qué vemos como exitoso en la producción? ¿Qué vemos como exitoso en la vida? Y cómo lo hacemos de manera colectiva y no como una responsabilidad individual. Muchas gracias, Diana. Y sobre todo cuando dices no aislado, con cuidadora, eso es si los recursos alcanzan, Alexandra. Sí, ciertamente hay mucho estigma en torno a quiénes tienen que cuidar. En México, nosotros hicimos un estudio que se llama Redes de Cuidados, donde se ve que en México el cuidado pasa de una mujer a otra mujer a otra mujer, aunque esté lejos de la persona cuidada en términos parentales, se saltan siempre a los hombres. La hermana, la cuñada, la prima, la tía, quien sea, que no sea el hombre más cercano que esté cuidando. Creo que mucho por lo que dice Diana de cómo se mide el éxito, no solo de la economía, sino de las personas en lo individual. Y yo creo que ahí hay un tema muy delicado y muy importante, que es, por supuesto, lo que estamos haciendo es cuestionar los roles tradicionales de género y tratar de reconocer que la corresponsabilidad. Pero creo que hay una parte importante que se nos va, que es cuál es el valor de las personas adentro de sus comunidades. Alguna vez pude convivir y conversar con unas chicas de una comunidad rural que me decían, yo estoy expuesta a la violencia sexual, yo soy una chica de 17 años, estoy expuesta en mi pueblo a la violencia sexual y lo único que me protege es la maternidad. Estar embarazada o cargando un bebé me da un valor social que no tendría si no tuviera el rol de ser madre. Necesitamos ser muy cuidadosas cuando construimos narrativas de no pensar que todo el mundo en cualquier contexto vive la maternidad y los cuidados de la misma manera o puede recibir de la misma manera lo que nos proponemos, que es desfamiliarizar y desfeminizar los cuidados, cuando no hay otras alternativas de vida para estas mujeres en estas comunidades. Entonces, también para el cambio cultural se requiere inversión y políticas que ayuden a detonar desarrollo económico y oportunidades para las mujeres en las comunidades donde se viven estas violencias, porque si no, realmente el rol principal que tienen para tener valor en su comunidad también lo estamos cuestionando y eso no necesariamente se va a recibir bien. Gracias, Alexandra. Marcelina. Bueno, hablar del cambio cultural desde el marco del trabajo en los hogares, creo que estamos hablando desde otro ámbito. Nosotras llevamos 25 años trabajando en empoderar a las mujeres trabajadoras del hogar. Hemos cambiado pues, las leyes que puso al centro la dignidad de las trabajadoras del hogar, pero algo importantísimo que hace falta es pues este cambio cultural desde las ideas, desde la concepción de qué es lo que no queremos cambiar, ¿no? Cambiamos las leyes, hoy las trabajadoras del hogar tienen seguridad social, tienen todos los derechos que marca la ley, pero hay una dificultad en querer cambiar eso, en querer respetar esos derechos que son los derechos humanos de las personas trabajadoras en el trabajo del hogar. Y entonces lo que vemos es como es el poder de quién decide lo que tiene que respetar o qué es lo que hay que respetar. Y en el caso de las trabajadoras del hogar, lo que vemos es que como que las mujeres indígenas, las migrantes, tienen que realizar este trabajo calladitas, sin reclamar, porque nadie quiere respetar esos derechos. Entonces creo que las leyes se pueden cambiar y porque podemos exigirlo, ¿no? Hoy hablamos de seguridad social, hoy se habla más del trabajo del hogar como trabajo, pero el cambio de las ideas o quien tiene el poder, pues no es fácil, no ha sido como fácil para ello. Entonces, creo que la cultura en el trabajo del hogar, de cómo se tiene que cambiar para que también el trabajo del cuidado que lo llevan las mujeres, que también lo delegan a las otras mujeres que realizan este trabajo. Entonces, pero tiene que cambiar. Creo que la construcción también de un movimiento ha hecho que las trabajadoras del hogar de manera colectiva podamos llegar a cuestionar que también en este trabajo remunerado no puede estar ahí
si no hay valor del trabajo no remunerado. Muchas gracias, ¿Puedo Marcelina. agregar una cosa solo a ese punto? Sí. Yo creo que el punto de hablar del trabajo, y creo que un cambio cultural, creo que es importante hacer es a cuáles trabajos les asignamos valor y dignidad. ¿Cuáles? Y yo creo que estamos en un momento único para lograrlo y es el boom de la inteligencia artificial. En el mismo sentido que la pandemia nos ayudó a hacer visible ese trabajo del cuidado en el hogar a medida que se cerraban los colegios, los centros de desarrollo infantil, los centros para la persona mayor, y entonces nos permitió sacudir y hablar de qué es el cuidado, qué es esto que pasa, cómo es esto que sostiene la vida. Creo que eso mismo puede ser ahora el momento de la inteligencia artificial. Cuando hay tanto susto por trabajos que se van a acabar, ¿cuáles son esos trabajos que no se pueden reemplazar? ¿Y cómo aprovechamos este momento para darle valor a esos trabajos? Que jóvenes, hombres y mujeres, quieran estar en los trabajos de cuidado, que se vuelvan los trabajos remunerados, que valoremos las mal llamadas habilidades blandas, pésimamente mal llamadas, sean las reales habilidades duras, como es la empatía, como es poder dar un abrazo, como es poder la adaptabilidad. Entonces creo que si aprovechamos este momento para ver y mostrar cuál es ese trabajo del cuidado y cómo no es reemplazable y cómo son esas las habilidades duras de hoy que no van a ser reemplazables. Wow, Diana, qué bueno que agregaste esto. Perdón que me importantísimo. metí. Gracias. Tatiana. Bueno, en cuanto a lo que a mí me toca, que es el espacio construido, yo creo que lo primero fundamental es entender la casa desde otro lugar. Hoy la casa es incluso en la ley mexicana definida como ese lugar de descanso. De entrada es el lugar primordial de trabajo y reconocerlo como tal es el primer paso para poder transformar la posibilidad de sostener los cuidados de una forma mucho más integral y sostenible. Después es la casa como ese lugar que sostiene a la familia nuclear, ¿no? Que está diseñada para eso. La ley mexicana dice que la casa es ese lugar que tiene 2 recámaras, una más grande para la pareja, una más chica, está descrito en la ley. Una cocina, una sala y un baño. Incluso la cocina está llamada como espacio auxiliar, clasificado de la misma forma que los pasillos. Tiene que entenderse desde otro lugar. La casa tiene que sostener ese trabajo de cuidado reconocido, pero además es interdependiente. La casa hoy no permite, lo que decía Diana, lo vimos en la pandemia. En la pandemia vimos cómo todos teníamos que cuidar. Cuando todos nos dimos cuenta de lo insostenible que era cuidar en un hogar 24x24, nos dimos cuenta de las fallas estructurales que tiene el diseño de la casa. No hay ni un lugar donde podamos cuidar en colectivo, en ningún espacio, ni al dentro de nuestros hogares, ni afuera de nuestros hogares. La casa está diseñada para que una persona cocine en una cocina, una persona. Eso significa que nadie más cabe, ¿no? El espacio de lavado es individual, es para que lave una persona. Entonces no se puede hacer en colectivo, es incluso difícil para muchísimos hogares, los hogares sobre todo como en espacios más reducidos, poder tener incluso trabajo remunerado dentro del hogar porque ni siquiera hay espacio para poder hacerlo. Ya dejemos que no se reconozca en buenas cantidades. Entonces, ¿cómo establecer mecanismos espaciales, arquitectónicos para que el cuidado se reconozca? Para mí es una tarea primordial. ¿Y qué es? Tener la capacidad de entender que esto se tiene que hacer en colectivo. ¿Qué es eso? Las cocinas, que puede haber cocinas individuales para quien quiera cocinar individualmente, tienen que poder existir en los espacios de vivienda de forma colectiva. Los espacios de lavar, los espacios de cuidar niños, los espacios de cuidar adultos mayores, esto tiene que ser parte de la vida doméstica y eso es una tarea que creo que a los arquitectos nos toca profundamente como reconsiderar, reafirmar, incluso si las políticas, la economía, la sociedad todavía no reconoce a los cuidados como labor fundamental. La arquitectura tampoco los reconoce y es urgente que lo haga. Y justo eso, es urgente que todos lo entendamos así. Entonces, ¿qué tipo de liderazgos necesitamos para transformar el cuidado en una prioridad institucional
real, en los hechos, y no que se quede en un discurso. Oh, I think we need the kind of leadership we have here today, this shared leadership. I love, like, I'm thinking my work, right, my sculptures can't exist without the work of Tatiana, right, without the building of public spaces that allow art to have a place, right? And then spaces that we gather are less likely to be inviting without the art. Like, what kind of leadership we need is that collective shared leadership, that woven leadership. And I think of, you know, the Monuments to Motherhood. This is a miniature of one of them. They're made of loops. And so it isn't about, you know, this individual leader in this triangle form, like a pyramid. It's right about this flow, and this flow that we are all part of. Like that everyone in this room is part of this moment of leadership, right? And this shared leadership that we're having right now. But I know new people have come in today that weren't here last night. Next year, there's going to be other people, right? This movement is not something that goes away when one person falls. This movement is stronger, right? Because it is this woven, right? Adrian was talking about, you know, this connection with impact, right? That Barbara has dreamed of with this summit. And so the leadership is really all of us, and it is shared and is continuing to flow. And like Latasha was saying last night in conversation, it is like this receiving of care and giving of care, and that makes it more abundant and stronger. And so when we think about leadership, we're thinking about strength. Actually, so this is not the worst monument. That's a pretty good monument in the background, right? But it's you know, to war, and so you have a monument to care, and we don't have something that puts care in a position of power and presence in public, right? We have things that have men on pedestals, sometimes with a book. Sometimes it's not a weapon. I saw one recently with a book, and I was like, oh, that means he's wise. He has knowledge that I don't have, therefore I cannot lead because I don't have that knowledge, right? Oh, I don't have that weapon, so I'm not capable of leadership. So no. I am capable of being part of a network. I am capable of caring, and that is the most essential work, right? So when you're talking about AI and what can replace jobs, like it can't replace that most essential work. In that voided space under the monument that you can't see, that empty space, I make that in the studio with bowls and cleaning tools, and it is this work that's like a Sisyphean task, which is the type of task that Fatima was talking about, like having to do constantly today, like that you're constantly fighting for this law that then you have to fight for again, right? But we do that every day when we're feeding our family, when we're feeding ourselves, when we're cleaning ourselves or cleaning. So it's these constant tasks that AI won't replace, and that we need laws to help us validate. And those laws, like this bronze, can be something that we can be solidified. And if those laws break down, we have something in public space to remind us of what is possible and what we can value and what we can look up to and what we want to be represented in public, because we think that care is of value. And when you touch this, when you touch bronze, by the way, please all touch it today, the oils from your skin transform it. Just like when we care for someone, we are transforming them slowly over time in ways we can't predict. And so is the acid rain transforming this, and so is the air transforming us. And thinking about the impact that we have daily. And we can't always see these changes from day to day, but you'll see this month to month and year to year. You'll see the patina change. And you can see by caring for a person what your impact has over time, but it's just that regular, tedious, constant work. Gracias, Molly. Y wow. Bueno, antes de continuar, Diana, tenemos poco tiempo. Quisiera tener algunas preguntas individuales después, nada más para concretar un poco. Para concretar, yo creo que es un liderazgo que habilite, un liderazgo que encuentre, y habilitar es eso, es todo. Desde un liderazgo que
transforme el espacio público, que nos recuerde permanentemente, que saque de distintos campos al espacio público y a lo colectivo ese cuidado, que lo habilite desde las leyes, es decir, es cambiar poder por desde arriba a poder que facilite. Creo que eso también, liderazgo que facilite, creo que eso también implica un reconocimiento, un liderazgo que reconozca que el poder está difuso y en muchas distintas partes. Y eso permite reconocer un poder en los hogares, en las mujeres cuidadoras, un poder un poder de la intervención del espacio público, es decir, es un liderazgo que se obliga a ver poder en otras partes y reconocer un poder en otras partes. Muchas gracias, Diana. Alexandra. Yo creo que pondría el énfasis en el poder para qué, ¿no? Me parece que una de las cosas que más se requiere es asegurarnos que estemos representadas colectivamente en lo que queremos cambiar, y para eso necesitamos establecer alianzas quizá con no necesariamente las personas que serían nuestras amigas o personas que son totalmente afines a nosotras, pero ser capaces de establecer alianzas con personas distintas, pero con quienes compartimos una misión, que es la misión de poner los cuidados en el centro, de poner a las personas en el centro y de transformar la sociedad para lograr una sociedad más empática, más capaz de acompañar y de incluir a todo el mundo. Creo que ahí está una enorme fuerza que todavía necesitamos profundizar y desarrollar, porque solemos quedarnos con nuestros propios silos o espacios cómodos y nos cuesta trabajo salirnos de ellos. Creo que vale la pena en este momento también comprometernos a estar incómodas y a poder ir y habitar otros espacios y tratar de convencer a personas de otros lugares, de otras comunidades, de otros orígenes o de otras convicciones, porque ahí es donde tenemos que hacer el trabajo también. Gracias, Alexandra. Marcelina. Yo cuando empecé a liderar, pensé que era estar al frente, decidir o convencer. Sin embargo, en la parte colectiva aprendí que eso hay que construir, ¿no? De manera colectiva con las personas, y ese es el poder, ¿no? El poder compartir, el redistribuir igual es ese poder. Entonces, nosotras hemos aprendido que de lo individual a lo que lo colectivo es lo más importante, porque es también el aprendizaje en el cual uno va avanzando en este caso, ¿no? En la lucha de las trabajadoras del hogar. No lo hubiéramos sido hecho de manera individual o solamente las trabajadoras del hogar, ¿no? Sino también lo vimos desde la parte colectiva, y también enseñamos que desde la parte colectiva es como donde más uno avanza que solamente solas, ¿no? En el caso también de nosotras, las alianzas nos llevó a lograr pues todos los derechos con las trabajadoras del hogar. Entonces, para mí no es solamente decir, o el poder también es decir, una trabajadora del hogar que no tenía voz y que no tenía derecho, toma el micrófono y dice, tengo derechos, ¿no? Y entonces ejerce también ese liderazgo, pero desde lo aprendido y desde lo colectivo. Gracias, Marcelina. Tatiana, para cerrar el bloque. Bueno, pues para mí es fundamental todo lo que se ha dicho. Creo que si podemos entender, ¿no? Hoy en día la sociedad está basada en la regla de producción. Como dije hace rato, en esta sociedad, para poder existir, necesitamos producir primero. Si podemos entender que para producir primero tenemos primero que existir y por ende sostener esa existencia primero y ponerlo al frente, para mí creo que podemos entonces entender cómo transformar esa sociedad de producción a una sociedad de cuidados. Y después podemos entonces hacer todo lo demás, incluso producir. Si basamos la ciudad en la ciudad del cuidado, la forma de esta sería muy, muy distinta. Y creo que para mí ahí es como el paradigma a transformar. Gracias, Tatiana. Se nos acaba el tiempo, pero quiero ir con una pregunta individual, con una respuesta corta. Molly, si mañana tuvieras que impulsar una acción concreta desde el arte,
que fuera a favor de los cuidados, ¿cuál sería? If tomorrow I could do an act, what would it be? I would create a monument to motherhood with community where it could sit in community and invite community. I would tomorrow, ask for a conversation with Tatiana or talk to Sophia. I plan to talk to Sophia later today about the laws that she's looking to pass and how can art serve to monumentalize those laws, right? And make sure that people can remember what progress has happened, like what our collective work together can build. And so I'm going to continue trying to place the monuments to motherhood, place the monuments to caregivers in public spaces to invite us to be held together while we hold one another. Gracias, Molly. Diana, a ver, desde la perspectiva económica regional, ¿qué evidencia demuestra que invertir en sistemas de cuidado no es un gasto, sino una inversión? Es una inversión. Y miremoslo rápidamente. Queremos más empleo y queremos más trabajo. Eso no poder generar más empleos. Las mujeres no vamos a poder ingresar más al mercado laboral si no hay servicios de cuidado que lo permitan. Entonces, pero además eso se vuelve más importante cuando las tasas de fecundidad están bajando y la población se está envejeciendo. Es decir, el llamado bono demográfico que tenía América Latina, y es que siempre tenía más gente que podía entrar a reemplazar, a medida que cae, pues hay un grupo de la población, que somos las mujeres, que por estar atrapadas en trabajos de cuidado no hemos podido salir cuando queremos a ese mercado laboral. Entonces, ¿queremos más trabajos? ¿Queremos que las mujeres puedan trabajar más? Necesitamos infraestructura de cuidado. ¿Queremos mayor productividad? Entonces, uno de los problemas de la productividad es el ausentismo, es decir, no poder conciliar con las obligaciones laborales y las obligaciones de cuidado. En el momento que haya más servicios de cuidado intergeneracionales, y acá no es solo centros de desarrollo infantil, es servicios para la persona mayor, apoyo para las personas con discapacidad, entonces va a bajar el nivel de ausentismo y aumenta la productividad, que es otro de los retos históricos de América Latina. También queremos un desarrollo más equitativo para que no siga profundizando las desigualdades y la falta de capital humano. Es invertir en los cuidados, tanto por el desarrollo de las personas, pero para que no sigamos teniendo una población por fuera. Es decir, desde una perspectiva económica es inteligente invertir en cuidados. Gracias, Diana. Y Alexandra, justamente viniendo de esta respuesta de Diana, ¿cómo el modelo actual de cuidados reproduce desigualdad económica y particularmente hablando de nuestro país? Sí, yo creo que es claro que si ves en 24 horas cuánto invierte cada persona, acabamos de presentar un informe sobre eso, lo que vemos es que la pobreza y el género se complementan para cargarle los cuidados más a las mujeres más pobres, trabajadoras del hogar o trabajadoras, digamos, o personas que permanecen en casa. Los estados de la República más pobres del país son estados donde hay mayor salida de las mujeres jóvenes o incluso niñas de las escuelas que no terminan su trayectoria educativa y ya no inician ni siquiera una trayectoria laboral. Y vemos cómo, digamos, de las 24 horas, y estas son cifras agregadas para México, los hombres del primer decil, del decil más alto, dedican más o menos 3 horas al día en cuidados, según reportan. Eso ha de incluir saludar y ver el partido de fútbol juntos. Y las mujeres más pobres reportan más de 11 horas de cuidados al día. Entonces, realmente son realidades totalmente distintas. Yo pondría el énfasis en una cosa que me parece crucial. También hay un problema de representación y de interés. El tema de los cuidados, y por eso requiere de coaliciones inteligentes y de tomar el poder, es que a nadie que normalmente está tomando decisiones le importa verdaderamente. Y por eso la paridad en la política es fundamental. En México, sin duda, las transformaciones en las legislaciones de trabajo del hogar tuvieron todo que ver con que hubiera paridad en el Congreso en ese momento, en la Cámara de Diputados y Senadores, e incluso en esa época, y ya con esto termino, pero estábamos Marcelina y yo viendo la sesión del Senado cuando por fin iban a votar el cambio en la Ley Federal del Trabajo sobre trabajadoras del hogar,
y vimos cómo se tuvieron que levantar las senadoras de todos los partidos para obligar a la mesa directiva a votar la ley que tenían que votar, porque ya habían dicho, es el último día, tenemos muchos temas, podemos dejar la reforma de trabajo del hogar para el siguiente periodo de sesiones, y se levantaron las senadoras de todos los partidos a decir, no vamos a dejar que vuelvan a poner el trabajo del hogar en último lugar. Entonces, realmente se necesitan esas coaliciones, se necesita ocupar los espacios de poder y necesitamos estar preparadas para el momento en el cual viene la oportunidad política, poder hacer el argumento no para unas cuantas, para toda la sociedad y principalmente para las mujeres más pobres. Gracias, Alexandra. Justo sobre esto, este cambio, esta legislación, esta profesionalización del trabajo del hogar, he platicado muchas veces con Marcelina, pero ¿qué tan real es? O sea, ¿se han cambiado las leyes? ¿Qué tan reales en los hechos? Que se respeten sus derechos, que tengan mejores salarios. ¿Y qué cambiaría si realmente lo tomáramos con seriedad como un sector económico, Marcelina? Creo que si el cuidado se valorara de distinta manera, por supuesto que estaríamos construyendo algo distinto. Sin embargo, la parte cultural es como lo más difícil, y el valorar esos derechos que logramos, que tantos años, nos costó 19 años lograr que hoy las trabajadoras del hogar cuenten con seguridad social, el contrato por escrito y todos los derechos que cualquier persona debe tener al ingresar a un empleo. Sin embargo, por ser un trabajo invisible, por ser un trabajo no valorado, pues todas esas leyes que estuvimos muy presentes muchas mujeres para que se regulara esos derechos, hoy no se está cumpliendo. Entonces creo que del papel a la práctica no está sucediendo. Tenemos muy pocas trabajadoras, de 2.3 millones, 50,000 están aseguradas. Entonces, creo que también esa es la parte más difícil, que el cambio cultural suceda dentro de los hogares, pero tampoco podríamos estar sentadas aquí hablando en qué nivel ponemos el trabajo de cuidados si desde nuestros hogares eso no se está cumpliendo. Si quienes estamos diciendo qué podemos hacer para que los cuidados estén al centro, pues no estamos poniendo al centro la dignidad humana de las trabajadoras del hogar. Muchas gracias, Marcelina. Y para cerrar, vamos con Tatiana Bilbao. Y tú ya lo mencionabas, le falta a la arquitectura ser parte de esta red de cuidados, de esta infraestructura que no logramos, Tatiana. ¿Cómo debería diseñarse una ciudad que cuida? ¿La arquitectura podría redistribuir el tiempo de cuidado? Claro. Sin duda puede ayudar a generar esa plataforma, ¿no? La arquitectura, sobre todo empezando, yo diría, por la casa. Empecemos a entender la casa como no esta unidad para sostener la vida de familia nuclear, sino como este espacio para sostener los cuidados de una comunidad. Es cierto que puede empezar en la intimidad, pero esta tiene que tener otros programas que puedan sostener los cuidados de forma colectiva. Y entonces hacer, ¿no?, de los cuidados un espacio, y que exista un espacio físico de cuidado dentro de estas unidades habitacionales, de estos espacios domésticos, que se entienda como algo mucho más escalonado. Y ya entendiéndolo como la unidad nuclear, podríamos imaginárnoslas idéntico de como vivimos ahorita. Pero en esos conjuntos habitacionales deberían de existir espacios para cuidar infancias en colectivo, ancianos en colectivo, enfermos en los días que estén enfermos, cocinar en colectivo, lavar en colectivo y demás, o en colectivo o en profesional, o más bien, ojalá fuera profesional. Y de ahí, ¿cómo esto se sostiene en el espacio público? Pues más espacios de cuidado, como las cuadras del cuidado de Bogotá, como las utopías de México, espacios que están dedicados a sostener las labores de este tipo, también desde lo público, también desde las políticas públicas, también desde el gobierno y desde el espacio público, ¿no? Estos centros en donde hay espacios para recreación claro, de infancias, para cuidado de ancianos, para actividades de ancianos, para sostener espacios de cuidado de salud a nivel comunitario, ¿no? Para también tener espacios colectivos de comida,
públicos de lavado, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas instancias donde la arquitectura tiene que volverse esta plataforma, en vez de limitar e individualizar cada vez más la vida, compartimentalizarla cada vez más. Al revés, entender cómo ligarla para sostener la interdependencia que nos caracteriza a los seres humanos y que los cuidados son la representación de ella. Muchas gracias, Tatiana. Y yo creo que a todas y todos aquí, todes, nos queda claro que hoy el cuidado no es un tema periférico, es economía, es equidad, es productividad y es cohesión social. Convertir el cuidado en infraestructura implica redistribuir el tiempo, el poder y los recursos. Y eso no va a ocurrir solo desde el Estado, ni solo desde la sociedad civil o dejándole la responsabilidad a las empresas. Ocurre cuando el liderazgo, la cultura y la comunidad se alinean, pero sobre todo siempre con muchísima voluntad. Gracias por estar aquí, gracias a nuestras panelistas. Muchas gracias. Gracias.